Yo quiero que usted se prepare mentalmente, espiritualmente, físicamente. Si tiene sueño, lo único que les prometo es que no voy a ser tan largo como la semana pasada. Pero después de ahí, si usted se empieza a dormir, yo le pido a uno de sus compañeros que tiene cerca que con gentileza, con cuidado, lo pellizque. Porque vamos a escuchar la palabra de Dios. Y nosotros estamos convencidos de que cuando abrimos la Biblia, es Dios quien nos está hablando. Sí soy yo que estoy aquí al frente, pero es Dios que ha decidido que tú escuches esto en este día. Así que dobla tu cabeza conmigo una vez más. Y vamos a ponernos en las manos de Dios. Señor, esta es tu palabra que vamos a predicar. Ella es bendita. Te rogamos que la bendigas en nuestras vidas, nuestro espíritu, en nuestra mente, que nos ayudes a ver claramente el mensaje que tú tienes para nosotros. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, es como una espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Gracias, Señor, por tu palabra. Y oramos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Miren, esta semana Laura, que es mi esposa, por si acaso usted no lo sabe, que hay gente que quizás no sabe eso, yo se lo quiero decir. Laura y mi esposa y yo fuimos a un abogado a hacer la última parte de un proceso que estamos haciendo y de firmar unos documentos que son muy importantes. Lo que se llama un fideicomiso en vida. ¿Usted sabe lo que es eso? No es un testamento. Es un living trust, que es diferente a un testamento. Yo cobro para darle a ustedes un seminario, no jugando. Un living trust, un testamento, un poder de abogado, así que Laura ahora mismo tiene poder sobre... Pero ella sabe que yo tengo también sobre ella, ¿verdad que sí? Miren, bajó ahí para asegurarme que yo no digo nada. Por cierto, le damos gracias a Dios se está mejorando, ¿verdad? Todavía está enferma mi esposa, pero está mejorcita. Pero firmamos ese documento, un living trust, firmamos un testamento, firmamos un poder de un abogado que le da poder a la otra persona para actuar en nombre mío en caso de que yo esté incapacitado, de que yo no pueda. Y también firmamos un formulario que autoriza a ciertas personas específicas, en este caso Laura y mis dos hijos, para recibir información médica sobre mí, ¿verdad? Eso es bien importante que usted lo sepa, que si usted entra en un hospital y eso no existe, las decisiones las toman los médicos, ¿verdad? Consultan con ustedes, pero y si tú no estás en la lista de las personas que puedes recibir información sobre la condición del paciente, no te la dan por ley. Y tú puedes decir, pero ese es mi esposo, ese es mi hijo, ese es mi hija, ese es mi papá. Técnicamente ellos no están sujetos, no están obligados a compartir, pero si tú tienes un poder afirmado que establece eso, pues ellos tienen el deber de compartir contigo información necesaria de tu situación médica. Y también firmamos otro documento que no tiene fuerza legal, pero sí expresa tus deseos de qué tú quieres que hagan contigo cuando lleguen esos momentos finales, ¿verdad que sí? Y esto suena morboso, ¿verdad que sí? Pero es bien importante que uno diga, si estoy en un estado catatónico, si ya no respondo, si me tienen vivo solamente porque estoy enchufado a una máquina que respira conmigo o por mí, y yo no quiero vivir así, pues tú puedes expresar ese deseo. Y esa persona que tiene poder legal y poder médico sobre ti puede entonces tomar la decisión y decirle a tu médico el deseo de Asael era que no lo tuviesen vivo bajo circunstancias artificiales. Si ya él no está aquí, déjenlo que se vaya, ¿verdad que sí? Y a veces no es tan serio como desenchufar a alguien, sino mi mamá la diagnosticaron con cáncer del páncreas, ya está de estado 4 en agosto 19 del 2018, creo que fue.
El doctor le dijo, yo puedo someterte a un tratamiento de quimioterapia. Mi mamá tenía 96 años. Ella le dijo, tú vas a sufrir. No hay garantía de que eso te resuelve el problema. Y mi mamá dijo, yo no quiero ningún tratamiento. Él nos miró a nosotros y nos dijo, ella dijo, y él, como ella estaba en sus cabales, pues era su decisión. Nosotros estábamos completamente de acuerdo. Es difícil eso, ¿verdad que sí? Pero ella decidió que si le llegó su día, ella iba a morir con su enfermedad y murió con su cáncer del páncreas, ¿verdad? Al tiempo que Dios había decidido. Y lo único que hicimos al final es mantenerla cómoda, lo mejor que uno podía. Así que es importante tener esos documentos, sea morboso, ¿verdad? Y los $143 que yo tengo se los quiero dejar a mis nietos. Y mis libros a un seminario, si lo quieren, o a los pastores que están estudiando. Otra vez, broma aparte, esto protege nuestros bienes, especialmente la casa. Y garantiza, hasta lo que permite la ley, que esos bienes se queden, se mantengan dentro de la familia. Así que otro día hablamos en detalle de eso, porque es importante que usted tome decisiones como esta y lo haga. Estos documentos son nuestras declaraciones finales. Yo quiero durar hasta como mi papá, hasta los 99, así que no me estoy despidiendo. Pero yo lo que quiero es que entendamos que estas son las cosas que hemos decidido, que es la manera en que queremos terminar, ¿verdad? Lo último que tú dices, porque lo último que tú dices es de mucha importancia. Son tus últimas palabras, tus últimos deseos. El Señor Jesús también nos declaró sus últimos deseos. Él hizo 2 grandes declaraciones después de su resurrección en esos 50 días que estuvo aquí en la tierra antes de ascender. La primera de ellas la llamamos la Gran Comisión. Y es donde Jesús establece la única, diga única conmigo, la única misión que tiene la iglesia aquí en la tierra, el porqué de su existencia. Y Jesús dijo esto, se acercó a ellos y les dijo, se me ha dado ¿cuánta autoridad? Toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, diga siempre, siempre, hasta el fin del mundo. Esa es la misión que tiene la iglesia. Y nosotros hemos acomodado esas palabras a nuestras propias palabras. Porque nosotros decimos que existimos para proclamar y modelar a Jesucristo en nuestra comunidad, para que personas sean, ¿qué? Transformadas en discípulos saludables. Dice lo mismo, pero con nuestras palabras. Nosotros existimos para proclamar, predicar, compartir este evangelio, para vivirlo, modelarlo de tal manera que personas sean transformadas. Nosotros no transformamos a nadie. El poder del evangelio es lo que transforma. Pero para que sean transformadas, ¿en qué? En discípulos que sean saludables. Y la segunda gran declaración que Jesús hizo fue justamente antes de ascender a los cielos. Y le dio a la iglesia lo que nosotros pudiéramos llamar su visión, con V, el cómo cumplirían la misión que les había dado. Y les dijo esto, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán ¿qué? Poder. Y serán, diga serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y de nuevo nuestra iglesia ha dicho, nosotros queremos hacerlo de esta manera. ¿Seremos qué? Una iglesia que fluye como un río de bendición en nuestra comunidad. Nosotros queremos fluir. Dígame. Así que la iglesia tiene una misión, una razón de existir. ¿Y es cuál? Hacer discípulos. Y la manera en que la iglesia hace eso es siendo testigos a través del poder del Espíritu Santo con el cual ella va por su comunidad, por todo el mundo,
llevando este mensaje que Dios nos ha dado. Y yo quiero que ustedes noten algo, piensen otra vez en esas dos declaraciones de Jesús, porque son declaraciones de movimiento y de alcance. ¿Se dieron cuenta? Son declaraciones con verbos de acción. Los verbos son de acción, pero estos específicamente. Pero también nos está dando el marco de dónde es que tenemos que hacer esto. Es importante que entendamos esto. La verdadera iglesia está llamada a moverse en acción y a extenderse en alcance. Moverse y extenderse. ¿Estamos de acuerdo? Y nosotros en las últimas 2 veces que he compartido con ustedes hemos hablado de esta idea, de este tema de la verdadera iglesia. Y hemos dicho 2 cosas de ella hasta ahora. Primero dijimos que la verdadera iglesia crece. Y notamos en el libro de los Hechos, donde hemos estado estudiando, que la primera iglesia creció de 120 a 3.120 en un sermón. Eso es crecimiento, ¿verdad que sí? Y en 4 capítulos más en el libro de los Hechos ya habían más de 5.000 hombres nada más. Y ustedes saben que si la iglesia en aquel entonces era como la iglesia de ahora, por cada hombre habían ¿cuántas mujeres? Aleluya, muchas. Y muchos niños también. Y Dios añadía cada día a esa iglesia los que iban a ser salvos. Miren, hermanos, si la iglesia cumple su misión de hacer discípulos, va a crecer. Digan amén. No le tengan miedo al crecimiento. Eso quiere decir que estamos cumpliendo la misión y que Dios está complacido, está contento con lo que estamos haciendo y nos está mandando a aquellos que han de ser salvos. También nosotros dijimos que la verdadera iglesia sufre. Ahí los amenes se nos secan un poquito, porque nadie quiere sufrir. Pero la iglesia sufre, dijimos, porque está en un perpetuo conflicto de poder. Y por eso cuando nosotros cantamos hoy que nuestro rey es un rey de poder, un rey de gloria, le estamos diciendo al mundo que nos rodea, a nuestro enemigo que está escuchando, le estamos diciendo, tú tienes poder, pero el tuyo está limitado. Pero el poder que nosotros tenemos no tiene límite, porque viene de aquel que es todopoderoso, de aquel que tiene todo poder. Pero sufrimos aquí en la tierra hasta que Cristo venga. ¿Usted quiere que venga Jesús pronto ya? Es el deseo de todo creyente. Ven ya Jesús. Esas son las últimas palabras del Nuevo Testamento. Ven ya Jesús. La verdadera iglesia sufre por ese conflicto de poder. También sufre porque cuando la iglesia predica el mensaje al cual ha sido llamado a predicar, ese mensaje confronta al pecador. Ese mensaje te pone en conflicto. Si nosotros predicamos lo que dice la palabra, no tenemos que acusar a nadie, no tenemos que juzgar a nadie. Si predicamos el evangelio, la gente se siente confrontada porque eso es lo que hace el evangelio, que confronta. Por eso la iglesia va a sufrir también, porque cuando uno confronta a alguien, esa persona se va a enojar. Y finalmente la iglesia sufre porque no dobla su cabeza a nadie ni nada, sino a su Señor. Y cuando el gobierno quiere aplastarte, cuando el gobierno quiere cancelarte, cuando alguien quiere que tú te calles, nosotros le vamos a decir, nosotros servimos a Dios. ¿Es justo que obedezcamos a los hombres o a Dios? Dijo Pedro 2 veces. Y la respuesta clara es, nosotros vamos a obedecer a Dios. Pero si la iglesia no se dobla, si la iglesia no se doblega, va a tener conflictos, ¿sí o no? Va a luchar, nos van a poner ciertos títulos, nos van a decir que somos intolerantes, nos van a tratar de quitarnos los derechos que tenemos como iglesia en este país. ¿Sabe qué? Que vengan a los conflictos y los problemas. Porque Pedro dice, si tienen que sufrir por causa del nombre, aleluya, eso nos identifica con Cristo. Y quizás no quisiéramos escuchar eso. No queremos sufrir, ¿verdad? ¿Usted vino aquí hoy a sufrir? No, vinimos a escapar del sufrimiento quizás. Pero salimos de aquí bien apercibidos, bien aware, ¿verdad? Bien, ¿cómo se dice aware? Apercibidos de que cuando salgamos allá afuera, cuando vayamos a nuestro empleo mañana, y mañana no es día de fiesta como la semana pasada, mañana tienes que ir a trabajar, te vas a encontrar con situaciones que van a ser un conflicto.
para ti. Y hoy yo quiero compartir otra característica de esta verdadera iglesia. Y es una que se deriva de esas dos grandes declaraciones que hizo Jesús, de esta misión y de esta visión que Él le dio a su iglesia. Y antes de leer el pasaje que vamos a leer, que está en el capítulo 11 del libro de los Hechos, del 19 en adelante, así que vaya allí con su Biblia o su teléfono, si usted quiere. Pero antes de leer, yo quiero que entendamos dónde estamos, porque brincamos del capítulo 4 a la semana pasada al 11, y suceden algunas cosas ahí que son bien importantes y ponen el contexto de esto que vamos a leer ahora. Así que nosotros dejamos a Pedro y a Juan castigados. Le dieron 39 latigazos a cada uno. Esa era la sentencia judía y romana también. No te daban 40, yo no sé por qué, te daban 40 menos 1, como si ese 1 hiciera una gran diferencia, ¿verdad? Era una tradición, yo no sé, tengo que buscarlo, ¿por qué 40 menos 1? Pero era así que lo contaban. Nosotros decimos 39, ellos decían 40 menos 1, te estaban regalando uno gratis, te lo estaban quitando, ¿verdad? Pedro y Juan le dieron una tremenda paliza. Pero ellos ni la iglesia se doblegó. Los amenazaron, le dijeron, no prediquen en ese nombre. Y al contrario, ellos hicieron ¿qué? Predicar más en ese nombre. Y estos hombres y mujeres de esta primera iglesia, que ya son como 5,000, han tenido un tremendo impacto y un impacto positivo en Jerusalén. Si usted lee los capítulos 4, 5, 6, 7, usted va a ver que grandes milagros se están haciendo en la ciudad. El pueblo está siendo bendecido. La gente de muchos pueblos a su alrededor están trayendo los enfermos a la iglesia para que estos nuevos creyentes oren por ellos. Y como hay tanta gente que están trayendo, ellos hasta ponen la gente afuera. Y cuando Pedro caminaba, la sombra de Pedro sanaba a la gente. ¿Usted cree que eso es poder, sí o no? No era el poder de Pedro, era el poder de Dios. Pero yo les digo a ustedes todo el tiempo, Dios cumple sus propósitos divinos, usando ¿qué? Hasta la sombra de un ser humano, si así Él lo quiere hacer. Y obviamente, sin tener que imaginarnos muchos, ustedes saben que los líderes religiosos que tenían un gran conflicto con esto, aunque era bueno para el pueblo, ¿verdad que sí? Ellos no se sentían tranquilos ni cómodos, así que arrestaron a Pedro, otra vez lo encarcelaron. La Biblia dice que un ángel los sacó milagrosamente. Yo quiero que usted vuelva y lea ese pasaje porque fue a Pedro y a los apóstoles que encarcelaron. Al único que hablamos es de Pedro, pero los otros estaban ahí también, digan otros. Y esos otros quizás cuando me encarcelen a mí por alguna razón aquí en la iglesia porque soy el pastor, y a Jonatán porque yo voy a decir, hay otro pastor que se llama Jonatán. Y si fuera hoy, se salva Luis, porque Luis está predicando en una iglesia en el Bronx, que lo han invitado a que llene el púlpito, como hizo nuestro hermano Ureña la semana pasada. Así que los Pedro y los apóstoles son milagrosamente liberados de esa cárcel. El ángel abre las puertas, los saca y cierra las puertas otra vez. Los grilletes, las cadenas se abren solas. Ellos salen por el patio, se abren la puerta, salen, cierran la puerta otra vez y la gente no se da cuenta. Y tristemente, pobres soldados, sí, porque al otro día, cuando llaman los líderes religiosos a que busquen a Pedro y a los apóstoles en la cárcel, guess what? No están ahí. Y entonces viene uno, porque siempre viene uno, ¿verdad que sí? Corriendo y entra y dice, están en el templo predicando otra vez. Y ahí es que le dan los 39 latigazos. Y los sueltan porque ya no saben qué hacer con ellos, pero los amenazan. No sigan predicando. Pero ellos no pueden callar. Estos hombres están apoderados por el Espíritu Santo, están llenos del poder del Espíritu Santo y están cumpliendo la misión que Dios Jesús le había dado a ellos. Pero algo va a trastornar todo esto. Hay un hombre que se llama Esteban, que es escogido por el pueblo para ser uno de los líderes en el servicio. La Biblia dice que era un hombre piadoso,
que era lleno del Espíritu Santo, que este hombre hacía prodigios y señales por toda la ciudad. En un momento dado tiene un conflicto con un grupo de miembros de una sinagoga en específico. Y como ellos no pueden rebatir el argumento de Esteban, porque es que Esteban no le está predicando palabras que él se inventó, está compartiendo el mensaje del Mesías, el mensaje del poder del evangelio. Y como ellos no pueden en contra de ese mensaje, ellos levantan una calumnia en contra de él. Y dicen que él ha blasfemado. Y en el contexto religioso judío, la blasfemia se castiga ¿con qué? Con muerte. Lo llevan a un juicio falso, donde falsos testigos dicen, sí, yo lo oí decir que era una mentira. Y lo condenan. Pero miren lo que dice Esteban en su defensa, después de hablar todo un capítulo y mencionarle toda la historia del pueblo de Israel a esta gente que se las conoce muy bien. Al final él dice lo siguiente: tercos, con una razón lo mataron, ¿verdad? Tercos, duros de corazón y torpes de oídos. He's not making friends and influencing people, is he? Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora a este lo han traicionado y asesinado. Y de quien él está hablando ahí es de Jesús. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido, ustedes lo mataron. Y en el versículo 56 él dice: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Y ya no aguantaron más. Se rompieron la ropa, lo sacaron afuera y lo mataron a pedradas. Y él dijo las palabras que dijo Jesús en la cruz: Padre, perdónalos, no les tenga esto en cuenta por lo que están haciendo. Las cosas han cambiado. Ya no son 39 latigazos y una amenaza. Ahora ha habido una muerte. Y un hombre bueno, fiel, que había sido de bendición para su ciudad, su familia, su gente, ahora es martirizado. Y en esa escena de ese martirio se nos presenta a otro hombre que está de acuerdo con lo que está sucediendo ahí. Ese hombre se llamaba Saulo. Y se desata una horrible persecución, dice la Biblia, contra los creyentes. Y Lucas dice todos. Y uno entiende que ese es un todos figurado. Pero la mayoría de estos 5,000 hombres tuvieron que salir de Jerusalén por sus vidas, huyendo para que no hicieran con ellos lo mismo que habían hecho con Esteban. Solamente se quedaron en Jerusalén los apóstoles. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? ¿A dónde debían ellos ir para cumplir su misión? Jerusalén, toda Judea y Samaria. Y miren cómo lee Hechos 8:4. Los que se habían dispersado se escondieron en cuevas. Oh, gracias. Predicaban la palabra por donde quiera que iban. Mientras van, hagan discípulos de todas las naciones. Es verdad que la iglesia sufre, pero Dios usa el sufrimiento a veces para cumplir sus propósitos. No podemos ver el sufrimiento de la iglesia como un castigo de Dios o las consecuencias de un Dios que está desinteresado. Cuando tú sufres no es porque Dios no le importa, no es porque Dios te ha abandonado. Quizás sufres porque sufrimos en este mundo, en un mundo caído. Quizás sufres porque te buscaste el problema tú. Quizás sufres porque Dios está permitiendo sufrimiento en tu vida para cumplir algún propósito que Él tiene para ti. O quizás sufres
porque eres miembro de la iglesia que confronta el pecado de este mundo y hay conflicto. Dios permitió esta horrible persecución para que la iglesia tuviera que salir de Jerusalén. ¿Usted ha pensado eso? Porque si no, la iglesia se hubiese convertido en una iglesia de 7,000 personas y después de 9,000 personas. Y quizás abren una iglesia en una de las aldeitas cerca porque ya no caben. Pero esa no era la misión. ¿Cuál era la misión? Vayan por dónde. Y ahora están siendo dispersados por toda Judea, por Samaria, y están cumpliendo su misión. Entonces, miren, si la muerte de Esteban fue un momento crítico en los primeros años de la iglesia, ¿y usted cree que la muerte de Esteban es un momento crítico? Ciertamente las cosas cambiaron después de esa muerte. Pues hay otro momento que es bien conmovedor también, que causa un cambio grande en la historia de la iglesia, porque este Saulo, el gran perseguidor de la iglesia, es confrontado por Jesús un día. Jesús mismo se le aparece y el único que lo ve es Saulo. Los otros escuchan una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: ¿quién eres, Señor? Él sabía quién era. Y ustedes conocen la historia, si no, pues queda ciego por las luces. Y Dios le dice: vete a Damasco, que te están esperando allí. Hay un hombre allí que tú tienes que ver. Y allí hay un hombre que a Dios le ha dicho ya, por otro lado, se llama Ananías. Ananías, Saulo viene a verte. Y Ananías dijo: ay, Señor, no, mándaselo a la pastora asistente de la iglesia, porque Saulo es medio malito, yo no lo quiero ver. ¿No es ese el que tortura, el que arresta? Y Dios, con un regaño suave pero directo, le dice a Ananías: haz lo que te estoy diciendo, porque este hombre me va a ser un instrumento a mí en el plan que yo tengo. Y miren lo que dice el versículo 18 del capítulo 11. Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios, diciendo: así que también a los gentiles se les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida eterna. ¿Y qué es lo que ha sucedido antes de eso? Que Saulo, ¿verdad?, empieza a predicar en Damasco. Por otro lado, Pedro también tiene un encuentro con Dios. Y Dios le dice: Pedro, van a llegar unas personas a tu casa. Cuando vengan, recíbenlos. Y quienes vienen a la casa de Pedro son 3 gentiles. ¿Sabe lo que es un gentil? Uno que no es judío de religión. Porque hay un hombre en una ciudad que se llama Cesarea, en la costa del Mediterráneo, en lo que hoy es hoy día Siria o el Líbano. La Biblia dice que era un hombre fiel, justo, y está orando. Y Dios le dice: manda 3 hombres a la casa de Simón el curtidor, un hombre que trabajaba con pieles de animales, ¿verdad? Y ve y dile a uno que se llama Simón, que está ahí, que venga a verte. Y Simón, después que recapacita un poquito, ¿verdad?, porque ¿cómo es posible que yo vaya a donde están los gentiles? Pero como que Simón Pedro se había olvidado de una parte de la gran comisión, ¿verdad que sí? Y me seréis testigos, ¿a dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Y por eso, cuando él va y tiene este encuentro y se da cuenta que Dios también quiere salvar a los gentiles, porque todos en la casa de Cornelio se convierten ese día, el Espíritu Santo desciende sobre ellos, ellos hablan en lenguas también, y Pedro dice: pero también para ellos es esto. Y yo le hubiese dicho: ¡duh! Y Pedro regresa y dice: a los gentiles también. Y ellos dicen: ¿cómo es posible? Y entonces cuando Pedro les explica, noten lo que dice la palabra de Dios. También, diga también conmigo. Porque en ese también estás tú y estoy yo. Porque para los judíos nosotros somos gentiles. Pero para Dios somos hijos adoptados. Si confesamos que Jesucristo es nuestro Señor
y Salvador. Así que estos tres eventos marcan pautas, marcan momentos claves en la historia. Y así llegamos a lo que quiero leer con ustedes hoy. Así que vayan, ya tienen un buen trasfondo, ¿verdad que sí? Ya nadie está perdido, ¿verdad que sí? ¿O verdad que no? No sé. Y nadie se está durmiendo. Y les prometo que me voy a pasar de mi tiempo, pero no por mucho. Ya me perdonaron de antemano, gracias. Hechos capítulo 11, versículo 19, la palabra de Dios dice así. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, y yo les voy a dejar a ustedes una tarea. ¿Cuál es? Vayan a buscar dónde está Fenicia, dónde está Chipre y dónde está Antioquía. ¿Están conmigo? Y la semana que viene, si yo les pregunto, ustedes me van a decir, sí, pastor, yo te puedo mostrar en un mapa dónde está. Entonces ellos llegaron a esas ciudades sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos. Tienen el problema que tenía Simón Pedro. Sin embargo, diga sin embargo conmigo, porque sabe que en los planes de Dios siempre hay un sin embargo. Tú puedes estar pasando por las 1001 noches en tu vida. Tú puedes estar desesperado. Tú puedes estar esperando que Dios te hable y hay un sin embargo. Dios tiene un plan para ti. Que tiene un pero, tiene un sin embargo. No creas que tu situación de ahora es la situación de siempre. Dios tiene algo para ti. Y Dios tenía dentro de esas personas un sin embargo. Y me llama la atención que los que fueron eran de Chipre y de Cirene. No eran judíos de Jerusalén, eran judíos pero de otro sitio. Y yo quisiera como predicar más, pero porque ese somos tú y yo. Somos inmigrantes en este país, ¿verdad que sí? No importa cuánto yo jure por la bandera de estrellitas y estrellas. Yo soy dominicano. Yo no soy de aquí. Casuano más que todo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo soy uno de esos. Que me puedo identificar con otro inmigrante en este país, aunque no sea latino. Yo sé lo que están pasando. Mi inmigración aquí no fue tan difícil como quizás algunas de las de ustedes, pero yo no soy de aquí. No importa cuán americano yo quiera ser o creo que soy, y mis hijos son de aquí. Y si usted le pregunta a mi nieto de dónde es él dice que él es dominicano. Y nació allí en Women and Infants. Diga sin embargo conmigo otra vez. Dios tiene un sin embargo en tu vida, ¿sabes? Hay un pero. No te des por vencido. No te desesperes. Dios siempre tiene algo que está haciendo que quizás tú no ves. Pero el plan de Dios se va a cumplir. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también. Cada vez que usted ve la palabra también en el libro de los Hechos, márquela. Porque ahí estás tú y ahí estoy yo en ese también. ¿Tú estás en el también de Dios? Yo creo que sí. También le hablaron a los de habla griega, anunciándole las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió, al Señor. Y la noticia de estos sucesos llegó a los oídos de la iglesia en Jerusalén. Yo no sé cómo, porque no había Facebook, no había teléfono, no había email, pero llegó. Y mandaron a Bernabé a Antioquía. Y cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y un gran número de personas aceptó al Señor. Y después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo. Y cuando lo encontró, lo llevó ¿a dónde? A Antioquía.
Y durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Que Dios bendiga su palabra. La iglesia había crecido espectacularmente, ¿verdad? Pero se había quedado en Jerusalén. Y Dios causó una persecución. ¿Es coincidencia? ¿Es una casualidad? Yo creo que nosotros sabemos que en nuestra vida no hay casualidades, que Dios causa las cosas. ¿Usted lo cree? Y aún las que son duras y difíciles y a veces no nos gustan, Dios las usa para cumplir sus propósitos perfectos. Y lo que está sucediendo es que la iglesia, la verdadera iglesia, se está multiplicando. La iglesia se dividió, ¿verdad que sí? La iglesia de Jerusalén se rompió en partes. Arrancaron por toda Judea, por toda Samaria. Ya estamos en Cesarea, ya estamos aún como 60 o 70 millas más al norte, en Antioquía, en lo que es hoy día Siria. La verdadera iglesia se multiplica. Y yo quiero compartir algunas ideas que encontramos en este pasaje que leímos. Porque miren, la multiplicación divina es por división divina. Dios es el único que multiplica dividiendo. Digan, Dios tiene una matemática rara. Dios cuando divide, multiplica. Cuando el ser humano divide, resta, quita, debilita. Pero cuando Dios multiplica, las cosas crecen. La división causa crecimiento, la división bendice si es de Dios. Donde antes había una grande iglesia en Jerusalén, ahora hay muchas iglesias en diferentes lugares. El mismo mensaje, la misma misión, pero muchos sitios diferentes. Y usted puede leer los pasajes que están entre medio de estos dos pasajes que hemos leído, el de la semana pasada y el de hoy. Porque Felipe, por ejemplo, predicó por toda Samaria. Acuérdense que los judíos no quieren saber de los samaritanos. Pero el mensaje del evangelio cambia nuestras culturas y nuestras malas mañas. Tiene un encuentro con un hombre que es de Etiopía. Y después dice en el versículo 40 del capítulo 8 que apareció en una ciudad que se llama Azoto. Vayan y búsquenla en su Biblia. ¿Dónde está Azoto? No azote, Azoto. Los azotes son los que le dieron a los... Azoto, vaya y búsquelo. Y se fue predicando el evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Búsquenlo en la costa, todo lo que hizo este hombre Felipe. Todas esas iglesias, esas ciudades están en la región de Samaria. La odiada Samaria para los judíos. Pero Dios tenía otros planes. Porque Dios le había dicho a través de Jesús a su iglesia, vayan por todo el mundo y hagan discípulos ¿a dónde? En Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta el fin del mundo. Y la iglesia crecía. Y la iglesia después de la persecución de Saulo se tranquilizó un poquito y se consolidaba en todas estas ciudades. Y usted puede leerlo, Lida, Sarón, Jope, Cesarea, otros pueblos que no son nombrados. La persecución a razón de la muerte de Esteban dividió a la iglesia en pedazos. Pero esta división fue el producto de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que la iglesia se divida para ser ¿qué? Multiplicada. Se estaba cumpliendo la misión de Jesús. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria. Pero faltaba algo. Faltaba algo. Yo mencioné el encuentro de Pedro y Cornelio, ¿verdad? Cornelio era un gentil. Aunque era un hombre con tradiciones judías. Pero era gentil, era un romano. Leímos que algunas de las personas que fueron dispersadas terminaron en Fenicia.
que es al norte de Cesarea, lo que es hoy día Siria. En Chipre. Chipre es una isla en el Mediterráneo. Terminaron en Antioquía, una ciudad también en lo que hoy es Siria. Pero solo le predicaban a los judíos. Diga pero. Sin embargo, habían algunos que decidieron predicarles a los griegos. Y usted dice, wow, pastor, ¿qué importa? Pero eso es un cambio dramático. Eso es un cambio monumental en el cumplimiento de la gran comisión. Porque los griegos no son judíos. Tienen otras religiones o religión pagana. Y hasta aquí está la segunda característica que yo quiero compartir con ustedes. La multiplicación divina es en número, pero también es en ¿qué? Es en tipo. En tipo de personas. La iglesia se había multiplicado por muchas ciudades. Así que ya estaban alcanzando. Acuérdense que la iglesia se mueve y alcanza. Pero ahora no es solo para los judíos, ni tampoco para hombres como Cornelio, que eran judíos, pero eran gentiles porque no eran de Israel. Ahora se le está predicando a griegos, personas que nunca, diga nunca conmigo, nunca hubiesen tenido contacto con las iglesias o las sinagogas de los judíos, a menos que Dios así lo quisiera. Y eso era lo que Dios quería. Y la iglesia estaba comenzando a entender con claridad qué significa a todas las naciones y hasta el fin del mundo. Pero no solo lo estaban entendiendo, lo estaban poniendo ¿en qué? En práctica. Así que la multiplicación divina es por división, diga división. Y la multiplicación divina es en número y tipo, diga tipo conmigo. Pero hay algo más que yo quiero compartir con ustedes hoy. Y está en el capítulo 13, los versículos del 1 al 3. Y vamos a leerlo. La palabra de Dios dice así. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro. Parece que era ¿qué? Negro. Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con el Herodes, el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo que apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Que Dios bendiga su palabra otra vez. De Simón, que mencionamos aquí, sabemos que era negro, ¿verdad que sí? Pero Bernabé lo conocemos ya. Y Saulo, sabemos un poquito de él ya. Sabemos quiénes eran. A Bernabé lo vemos por primera vez en el capítulo 4. Su nombre era José. Bernabé era su apodo. Bernabé quiere decir hijo de consolación. Porque era un hombre que donde quiera que llegaba traía ¿qué? Paz. Ojalá que de nosotros se nos diga, miren, ese es como Bernabé. Y no que digan, cuando llega ese todo se alborota. Saulo lo conocimos ya, ¿verdad que sí? Y cuando Saulo se convirtió, salió de Damasco y fue a Jerusalén. Y trató de juntarse con los creyentes. ¿Y ustedes creen que ellos querían saber de él? No, le tenían miedo. Porque Saulo había arrestado a muchos cristianos y muchos habían sido ejecutados a razón de la persecución que Pablo llevaba a cabo. Y fue Bernabé quien lo llevó consigo y lo llevó a donde los apóstoles y le dijo, he's okay. Está bien, ustedes pueden confiar en este hombre. Y le permitió a Pablo, si su nombre es romano, a predicar entonces en todo Jerusalén y en todas esas áreas por ahí. Y ustedes saben ya lo que va a pasar, ¿verdad que sí? Porque estos líderes religiosos que primero habían autorizado a este hombre para que persiguiera a los cristianos, ahora este hombre ha regresado y los está persiguiendo a ellos.
Los amenazan de muerte. Y es Bernabé, diga Bernabé conmigo, quien dice: Pablo, tenemos que sacarte de aquí. Tenemos que salvar tu vida. Y se lo llevó. Y lo llevó a Cesarea, lo montó en un barco y lo llevó a Tarso, que es una ciudad de lo que es hoy día el sur de Turquía, de donde Pablo era de nacimiento. Así que cuando llegamos a este capítulo que leemos hace unos momentos atrás, Bernabé fue y lo buscó a Tarso y lo trajo a Antioquía. Ojalá que Dios nos dé muchos Bernabés en la iglesia, ¿verdad que sí? Hombres de paz, hombres de discernimiento, hombres de que tomen acción cuando es necesario, hombres que salven y rescaten a aquellos que necesitan ser salvados y rescatados, hombres que estén dispuestos a ser usados por Dios para ser de bendición. Digan amén sin pregunta. Y que Dios nos dé muchas mujeres buenas también al lado de cada uno de esos Bernabé. Yo no estoy dejándolo a ustedes fuera, hermanas. Pero ojalá que tuviésemos muchas personas con el carácter de este hombre. ¿Y qué es lo que yo quiero que ustedes vean en todo esto y en este pasaje que hemos leído? Porque en medio del ayuno y en medio de la participación en el culto, porque eso es lo que leímos, ¿verdad? Ellos están ayunando y están participando, así como ustedes. Habló el Espíritu Santo. Yo quisiera saber cómo fue. ¿Cómo hubiese sido eso? Y le dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo, Pablo, ¿para qué? Para el llamado que ya ellos tienen de mí. Así que Pablo y Bernabé ya tenían un llamado, ¿verdad que sí? ¿Era una coincidencia? Ya el Espíritu Santo había hablado con ellos en un momento dado. Ya ellos sabían que tenían una misión especial dentro de la misión que tiene la iglesia. ¿Y cuál era ese llamado? Pues es el mismo llamado que tenemos tú y yo. El llamado de ir por todo el mundo y de predicar este evangelio. El llamado de ir por Jerusalén, por toda Judea, por Samaria y hasta los confines de la tierra, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas que Jesús nos enseñó a nosotros. Ese llamado lo tienes tú y ese llamado lo tengo yo y ese llamado lo tenían Saulo y Bernabé en una manera muy especial. Aunque todos tenemos el mismo llamado, diga todos. Mira a su alrededor. Dígaselo a alguien. Si tú no lo sabías, ahora lo sabes. Aunque todos tenemos el mismo llamado, aunque todos tenemos la misma misión, aunque todos tenemos la misma comisión de parte de nuestro Señor, miren, escúcheme, este llamado sigue siendo individual. Era de Pablo, era el llamado de Bernabé, es el llamado tuyo, es el llamado mío, porque la multiplicación divina siempre es, diga siempre conmigo, siempre es de uno a muchos. Dios no llama a la iglesia. Dios te llama a ti. Dios no llama a muchos. Dios llama a todos. Pero te llama a ti por nombre. Todos somos llamados, pero todos tenemos que responder individualmente. Eres tú que tienes que responder, soy yo que tengo que responder. Miren, escúchenme bien, la iglesia como cuerpo, como entidad, no responde al llamado. Sus miembros responden. ¿Ustedes lo entienden? Porque a veces nos gusta hablar de la iglesia como si la iglesia se moviera sola. Y a mí se me acercan personas y me dicen: pastor, la iglesia va a tener que hacer algo con esto. ¿Sabes qué? Le voy a hacer una advertencia desde ahora. Si usted me dice a mí, la iglesia tiene que hacer algo, ¿sabe qué voy a hacer yo? Te voy a decir, la iglesia eres tú. Eso quiere decir que Dios inquietó tu corazón
Se van a acabar las recomendaciones, se lo digo, a menos que Dios se mueva. Porque nosotros queremos que la iglesia haga algo. La iglesia no hace nada. La iglesia somos nosotros. Eres tú individualmente que tienes que hacer. Soy yo individualmente que tengo que responder al llamado que el Señor nos ha hecho. La iglesia es cuando nos reunimos. No es el edificio, no es la entidad, no es la denominación. La iglesia somos tú y yo. Y el llamado es a todos, pero es individual. La iglesia no hace nada. Sus miembros lo hacen. Y tú que estás aquí hoy, eres miembro del cuerpo de Cristo, su iglesia. Si has confesado que Jesús es tu Señor y tu Salvador. Y no tienes que ser un miembro oficial de esta congregación en la lista para ser miembro de la iglesia de Cristo. Entonces es a ti que te toca individualmente responder al llamado del Espíritu Santo y a cumplir la gran comisión que Dios nos ha dejado a todos. Porque la multiplicación divina siempre es de ¿cuántos? De uno a muchos. La verdadera iglesia crece, la verdadera iglesia sufre, la verdadera iglesia se multiplica. Es por división divina, es por número y tipo, y ya lo vimos, es de uno a muchos. Yo quiero terminar, digan amén, porque si se le hubiese zafado un amén a alguien ahí, pues entonces ya. Pero yo quiero que me presten atención. Quiero que pensemos en estos 3 sermones que hemos predicado acerca de la verdadera iglesia. Yo creo que nosotros podemos darle gracias a Dios porque hemos crecido, ¿verdad que sí? Porque tenemos que estar haciendo planes de otro culto o de otras cosas o de abrir abajo de vez en cuando para proyectar nuestros servicios allí para que usted pueda sentarse en la silla que a usted le gusta y no en la silla de castigo esa que ponemos ahí atrás a veces. Así le dice alguien aquí en esta iglesia que no va a ser nombrada esa persona, pero déjame callarme porque si no voy a... ¿Podemos darle gracias a Dios que hemos crecido? Sí. Por los últimos 3 o 4 años nuestra iglesia ha tenido la asistencia más alta que antes, más bautizos, más membresía, más finanzas. Dígame. Estamos creciendo. Y le damos gracias a Dios. Porque el crecimiento no lo damos nosotros. Lo da Dios. Es Dios quien añade a la iglesia. Nosotros yo creo también que podemos darle gracias a Dios también, porque a pesar de cualquier sufrimiento que hayamos experimentado o que tengamos que experimentar en el futuro, Dios ha estado con nosotros. ¿Sí o no? Y cualquier sufrimiento que hayamos pasado a causa del nombre, acuérdense de eso, a causa de nuestra fe, es un privilegio, nos identifica con Cristo. No nos gusta sufrir. ¿A quién le gusta sufrir aquí? No levanten la mano porque eso es una enfermedad. Nadie quiere sufrir. Pero si es por el nombre, diga por el nombre. Si tú sufres por tu fe, considérate privilegiado. Que eso te identifica con Cristo. Y recuerda las palabras de esos primeros creyentes. Estaban llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Pero ¿qué de la multiplicación, mis queridos? ¿Nos estamos multiplicando? ¿En número? Quizás. ¿En alcance? ¿Estamos saliendo fuera de nuestras 4 paredes, de nuestro vecindario, de nuestra comodidad? ¿Nos estamos multiplicando en tipo? ¿Estamos alcanzando al otro? Aquel que también necesita escuchar este mensaje de salvación que predicamos,
pero no es igual a nosotros. Tiene otras costumbres. Quizás nunca ha asistido a una iglesia que no habla el mismo idioma religioso que nosotros o el mismo idioma que nosotros. Yo creo que sabemos que no lo estamos haciendo. No nos estamos multiplicando. Nosotros necesitamos romper la barrera de lo nuestro, de lo típico, de lo que hacemos semanalmente aquí, y tenemos que extendernos a otras regiones, a otros sitios y a otros grupos, a otros tipos. Porque la verdadera iglesia, ¿qué? Y eso no comienza con la iglesia, comienza contigo. Comienza con uno, con varios, y se extenderá a muchos, porque esa es la multiplicación divina. Miren, por 2 años más o menos, yo he compartido con ustedes el deseo de que nuestra iglesia se multiplique, que plante otra iglesia, que salgamos de aquí y un grupo de nosotros nos vayamos a otro sitio a proclamar el evangelio en otra localidad, en otra comunidad, quizás a otro tipo. Igual que la iglesia de Antioquía, aquí hay varios pastores y maestros, ¿verdad que sí? ¿Será que Dios nos ha bendecido de esta manera para que nos quedemos aquí toditos? ¿O será que el Espíritu Santo está haciendo un llamado y nos ordena, apártenme ahora a uno u otro de estos pastores que ustedes tienen en la alianza de Providence para el trabajo al que los he llamado? Y qué fácil es decir que Dios va a llamar a los pastores, ¿verdad que sí? Ustedes toditos estaban contentos hasta ahí. Estaban orando, Señor, llama a Luis, llama a Jonatán, llama a Sael, llama a otros que Dios está moviendo. Digan amén. Pero ¿qué si el llamado tiene tu nombre? ¿Qué si el Espíritu Santo está diciendo, apártenme a, no voy a mencionar nombres, ¿qué si Dios te está inquietando a ti? Para que el día que abramos otro culto o tengamos otra congregación, tú seas uno de los que dices, yo voy. Pastor, apúnteme a mí, yo voy. Y yo le pido al Señor, y yo sé que esto ahora lo ha convertido en algo bien personal, pero yo le pido al Señor que en el tiempo que yo esté aquí todavía, Dios me dé a mí la oportunidad de orar por 30 personas que se van a parar aquí al frente, quizás conmigo, y nos vamos a ir a otro sitio. Y vamos a llorar, porque se nos van, y vamos a llorar de alegría, porque estamos cumpliendo la gran comisión de ir por todo el mundo, por toda Jerusalén, por toda Judea, por toda Samaria, y hasta el fin de Rhode Island, hasta el sur de Massachusetts, hasta donde quiera que Dios nos mande. Porque la iglesia verdadera se multiplica, mis queridos, o si no se muere. Y nosotros no nos queremos morir. Así que quiero que lo pienses, que lo medites, que ores. El llamado del Señor y el Espíritu Santo en este pasaje es claro. Vayan, hagan discípulos de todas las naciones. Yo quiero que tú dobles tu cabeza conmigo. Nosotros vamos a orar. Y nuestra oración va a ser corta y clave. Señor, es tiempo ya. Nos queremos
multiplicar. Y cuando se dé el anuncio y cuando digamos, es esto lo que vamos a hacer, 25 o 30 de ustedes y yo quizás vamos a decir, yo voy. Pastor, yo voy. Porque hay otros que necesitan escuchar que Dios los ama a ellos también. Señor, este es tu mandato, no mi deseo. Es mi deseo como pastor, pero fuiste tú que lo ordenaste. Y yo te doy gracias porque esta iglesia tiene 42 años de existencia. Tú nos has bendecido grandemente. Tenemos un edificio que es nuestro, está pago. Que no hemos terminado de pagar el lote ese que tenemos ahí atrás simplemente por no comprometer más nuestro dinero, sino que lo pagamos mensualmente. Pero pudiéramos ahora mismo cerrar esa deuda con un plumazo que diéramos. Tenemos 3 pastores en esta congregación, Señor, y otro que está al punto. Y otros que tú estás llamando. Tú nos has dotado, nos has regalado maestros. Tú nos has regalado personas que te sirven, personas que te adoran, personas que cumplen, personas que son fieles. Tú nos has dado todo el dinero que nosotros necesitamos como iglesia para cumplir nuestros planes y deseos. Así que no tenemos ninguna razón, ninguna, para decirte todavía no. Lo que queremos, Señor, es que tú nos dirijas claramente a cumplir con tu último paso de la gran comisión, el de multiplicarnos. Que de aquí sean 2, que esas 2 sean 4 algún día, que esas 4 algún día sean 8, que donde quiera que tú nos lleves, nosotros podamos decir un día, el Señor nos dividió y nos dividió para multiplicarnos. Señor, cumple tu voluntad y nuestro deseo en esta tu congregación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Póngase de pie conmigo.